Buenas, buenas, muy buenos días, feliz sábado. Hoy es 28 de septiembre, 9:22 de la mañana. Trato de dar como la hora y el día siempre como para ubicarnos en qué momento se están haciendo los comentarios sobre algún tema aquí en el canal. Y su escudo se está yendo para atrás, ahorita se cae, por si se cae en media transmisión. Quiero comenzar primero agradeciendo muchísimo pues las vistas de estos videos, las reacciones, los comentarios, todos, indistintamente todos, em, indistintamente de lo que se refieran, porque evidentemente pues no es un material que a todos les tiene que gustar, o sea, eso no existe. Pero agradezco los comentarios, las recomendaciones, ¿verdad? Los puntos de vista. Eso es lo importante, generar un espacio para que podamos expresarnos y manifestar cuál es nuestro criterio sobre las cosas que suceden. Ese es un espacio que naturalmente se creó para análisis y para reflexión. Eso es básicamente el objetivo y tratar de que la gente pueda estar más y mejor informada. Hace un par de días más o menos, en la Asamblea Legislativa, posterior a la conferencia de prensa del miércoles en Zapote, ¿verdad? En la Casa Presidencial, el diputado Eli Feinsack hizo una participación en el control político, haciendo alusión o diciendo directamente que el presidente Rodrigo Chávez estaba llamando a la sedición. Ok, primero que todo, antes de ver cuál es eh, lo que mencionó, ¿verdad? Ese pedacito que mencionó por ahí el diputado, vamos a ver qué significa sedición, porque aquí sedición dice, según el diccionario de la Real Academia Española, que es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de rebelión. Repito, alzamiento colectivo y violento contra la autoridad. Colectivo y violento. Un grupo de gente actuando violentamente. Ahí evidentemente tenemos que incluir temas de armas y todo eso, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se podría interponer la violencia en este tipo de levantamiento o alzamiento? Contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar. ¿Ok? Bien. Eso para tener claro qué es sedición. Porque de acuerdo al significado de sedición, es que nosotros vamos a entender cuál es la interpretación o el sentido o el propósito de utilizar esa palabra, por ejemplo, en la Constitución. ¿Ok? La Constitución se basa en el español, entonces que está íntimamente ligado. Dicho esto, vamos a escuchar lo que mencionó el diputado Fenza. Decirle a los ciudadanos, estén listos, estén preparados. En los países civilizados estas cosas se resuelven en las urnas. Yo no sé si vamos a llegar a los comicios en paz. Tal vez haya que hacer una movilización social antes de eso. Eso es un llamado a la sedición. Y este es otro motivo para que la Fiscalía le abra una investigación al presidente de la República. Bueno, esto fue lo que dijo el diputado Eli Feinsack, haciendo alusión a que el presidente hizo un llamado a la sedición. Ya sabemos que es sedición, ¿verdad? Em, Adicionalmente, hace él un llamado a la fiscalía, a la misma fiscalía que mandó la orden de allanar, ¿verdad? Am, Oficinas y viviendas de 8 directivos y que con posteriores detenciones y todo eso ya eso lo sabemos, directivos de la caja, ¿ok? Entonces, ahora el diputado Feinsack hace un llamado a la fiscalía. ¿Qué es lo que sucede? Que si ustedes por ahí vieron los videos anteriores, el abogado penalista Ewald Acuña, que fue juez también, él indica algo muy interesante, que en época electoral, que ya estamos en época electoral, las denuncias por temas de corrupción, denuncias falsas incluso en algunos casos, aumentan un montón. ¿Por qué? Porque el discurso
No me refiero directa y explícitamente al discurso del diputado Feinsack en ese momento. En general, los discursos comienzan a disparar acusaciones contra personas que podrían tener una postulación política, una candidatura futura, que pudieran eventualmente llegar al poder, y todas esas acusaciones, falsas o verdaderas, inmediatamente comienzan a golpear la credibilidad, la honra, la trayectoria, etcétera, de esos agentes. Entonces, este llamamiento que hace el diputado Feinsack a la fiscalía entra justamente en este contexto. ¿Ok? Pero hay un espacio muy interesante que ha abierto OPA, que se llama el Octavo Mandamiento, en el que hacen un periodismo, para mí personalmente, personalmente no tiene que compartir esta opinión. Douglas Sánchez es un periodista que, aunque emite sus comentarios, también trata de guardar objetividad, ecuanimidad, ¿verdad? Tranquilidad, pero también es directo en el abordaje de los temas. Este espacio, el octavo mandamiento de OPA, que lo lleva a cabo junto con Jorge Obando, ¿verdad? Que está a la izquierda de Douglas. Es interesante porque tratan de llevar a las dos partes y generar un debate y tratar de brindar herramientas para que uno eh, aterrice en un criterio informal, ¿ok? No solamente llevar a una parte. Algunos medios sí lo hacen. Y eso podría cuestionarse si es periodismo o buen periodismo. Llevar solamente a una parte para ver qué dice esa parte y de ahí hacer una conclusión, por lo tanto un juicio. Eso está muy desequilibrado, ¿ok? Es como un banco de dos patas, nada más, se va de lado. Entonces, vamos a escuchar un fragmento que lo vamos a ir revisando parte por parte. Bueno, el presidente hizo un llamado a la sedición, que no es lo mismo que sedición, ¿verdad? Hizo un llamado a la sedición. En el clip que ustedes pasaron aquí hace un rato, él claramente dice, costarricenses estén listos. En otros que ustedes no pasaron, dice, eh, en los países civilizados estas cosas se resuelven en las urnas. Yo no sé si vamos a llegar a las urnas en paz o si nos va a dar tiempo para llegar a las urnas en paz. Y nuevamente, repite, estén listos, prepárense. Ojalá, Dios quiera que no tengamos que llegar a hacer algo así, pero es posible que tengamos que hacerlo, ¿verdad? Está dejando implícito en su mensaje que está llamando al pueblo a irrespetar la... no, la división de poderes y las estructuras republicanas de la democracia costarricense. Aquí vamos a ver dos cosas. Primero, cuando se habla de algo implícito, la interpretación entra a jugar un papel muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo lo que escucho, sea lo que sea, lo que yo escuche, lo voy a relacionar con mis propios conceptos, con mis creencias, con mi experiencia, ¿verdad? Con mis convicciones, con mi fe, con muchas cosas. Entonces, lo implícito siempre va a tener una cuota de interpretación personal enorme. Punto número uno. Punto número dos. A nivel de comunicación. Cuando una persona habla y dice algo que es cierto o de lo que está convencido, o sea, que tiene convicción, ¿ok? Convencimiento o certeza o que es algo real, ¿ok? Verdadero. El discurso de la persona es la voz un poco más alta, la velocidad un poco más acelerada, ¿verdad? Y se siente esa convicción en la voz, esa seguridad en lo que estoy diciendo. ¿Esto por qué lo menciono? No porque quiera decir que el diputado Feinsack esté mintiendo. De hecho, no, aquí no aplica el término mentira, porque todo lo que él va a decir acá es verdad en cuanto a lo que ha sucedido. Es decir, él va a ser consecuente y repetir las cosas que ha dicho, o defender incluso las cosas que ha dicho en el plenario, en su control político, y lo que él considera que es un llamado a la sedición. Ahora, vamos a analizar, y yo les pido por favor que hagamos ese ejercicio. Analicemos la velocidad, el volumen y la convicción
entre lo que dice a partir de ahora el diputado Feinsack y lo que va a decir, no lo dije anteriormente, este es un debate entre el diputado Eli Feinsack y el diputado Daniel Vargas, ¿verdad? Eli Feinsack es el diputado por el Partido Liberal Progresista y el diputado Daniel Vargas del Partido Progreso Social Democrático, o sea, oficialista, ¿ok? Entonces, vamos a escuchar lo que dicen, pero también analizar esos temas. Volumen de la voz, velocidad, seguridad, convicción, incluso titubear. Y ahí vamos a definir dónde hay un mayor nivel de convicción en lo que se dice. Y obviamente analizar lo que dicen. Don Daniel, ¿usted qué opina? Bueno, me parece que don Eliezer, con quien tengo hoy el gusto aquí de participar, es poco prudente, digamos, en sus apreciaciones. Y no quisiera actuar de memoria, sino me gustaría leer inclusive el artículo 4 de la Constitución Política para que no haya dudas sobre lo que dice. El artículo 4 dice: ninguna persona o reunión de personas puede asumir la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre. La infracción a este artículo será sedición. Yo debo aclarar que ni el presidente de la República, ni los vicepresidentes, ni los diputados, ni los regidores, ni los alcaldes pueden ser sujetos del artículo 4, porque no se arrogan la representación del pueblo. El pueblo los eligió para que lo representara. Entonces, Esta interpretación es interesante. ¿Por qué? Porque la sedición es eh, de alguna manera, ¿verdad? Que un grupo armado o no armado, social, ¿verdad? Un grupo de vecinos, una comunidad diga, no, ahora nosotros vamos a representar al pueblo y vamos a hacer un tipo de gobierno y nos tienen que seguir a nosotros y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ellos no están elegidos por el pueblo. Lo que indica el diputado Daniel Vargas es algo muy coherente del ligado de lo que dice el artículo 4, si no me equivoco, de la Constitución. Los, las personas que están elegidas por voto popular no podrían entrar justamente en ese delito, entre comillas. Y ahorita le pongo comillas porque viene algo adicional. comenzando por allí, es totalmente improcedente hacer referencia al artículo 4 para poder señalar ese tipo de afirmaciones. ¿Procedente, don Eli? Claro que es procedente. Tenemos un problema y es que la Constitución lo llama sedición, pero en el Código Penal no existe el delito de sedición. Existen otros delitos relacionados, ¿verdad? El llamamiento a violentar el orden público, el alzamiento, etcétera. Y de hecho el Código Penal tiene como diferentes gradaciones. Entonces de la sedición, sedición no aparece, ¿verdad? Pero otros delitos que se podrían aplicar en este caso y que sería en consonancia con lo que dice la Constitución Política, están claramente definidos en el Código Penal. Ok, entonces ahora vamos entendiendo. El diputado Eli Feinsack, en su control político, llamó a la fiscalía a investigar sobre un llamamiento a la sedición por parte del presidente. Sin embargo, el mismo diputado Eli Feinsack está reconociendo que en el Código Penal, donde se establecen los delitos, ¿ok? No está el delito de sedición. Por lo tanto, yo no puedo llamar a la fiscalía para decirle que investigue un delito que no existe, no está tipificado, no está definido en el Código Penal. Sería una denuncia totalmente improcedente. Yo creo, yo no soy abogado, pero si yo voy al Poder Judicial o a la fiscalía y pongo una denuncia por un delito inexistente, digamos, no sé, un delito que diga negar la ley de la gravedad, ¿verdad? Si ese delito existe en el Código Penal, entonces la gente de la fiscalía, ok, sí, esta persona está negando la ley de la gravedad. Entonces, eso está tipificado acá, vamos a iniciar una investigación, vamos a hacer una indagatoria, vamos a allanar su casa para ver si todo está flotando, ¿verdad? O algo por el estilo. Entonces, aplica. Pero ¿qué va a pasar
si se hace un llamado a la Fiscalía públicamente desde la Asamblea Legislativa por un llamado a la sedición, siendo que la sedición no está tipificada, definida como un delito en el Código Penal? ¿A dónde va el discurso? ¿En dónde desemboca el discurso? ¿Cuál es el fin del discurso? ¿Ok? Continuamos. Don Eh, Eli, ¿cuál es la intención del presidente? Según usted, por sus palabras fueron fuertes, yo lo escuché. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que busca él según usted? Bueno, yo creo que ha venido dando señales desde hace muchas semanas, y meses diría, de que él tiene una intención de alguna manera romper el orden constitucional para generar una nueva constitución, para entrar, ya lo ha dicho abiertamente, entrar en una tercera república, pero sus discursos constantemente atacan a la independencia del Poder Judicial, del OIJ, de la Fiscalía, atacan la independencia de la Asamblea Legislativa. Ya incluso ayer o hoy la diputada Pilar Cisneros sale a decir que espera que el pueblo les dé 45 diputados en las próximas elecciones. Vamos a ver, por aquí menciona em, atacar. El término atacar va ligado directamente al término destrucción, ¿ok? Eso es en su más amplio sentido. Y el presidente lo ha definido como un derecho a la contestación, ¿verdad? Es decir, de no quedarse callados ante las cosas que hace otro poder sin necesidad de decir vamos a invadir la asamblea, vamos a desacreditar al poder judicial, no, sino que contestar, hacer un enfrentamiento de criterios, que es algo sumamente sano. Llamar o no, llamar no, referirse a la necesidad de una nueva constitución, de una tercera república, es decir, analicemos, o sea, eso se refiere a la invitación que hace el presidente a analizar la posibilidad y la necesidad de que el país pueda tener una nueva constitución que responda a las necesidades actuales, a la estructura política actual y a los retos que enfrenta el país a nivel de gobernabilidad. Y eso no está mal. Si antes había una primera república y después hubo una segunda, porque eventualmente no puede haber en algún momento una quinta república? Si la Segunda República se fundó en 1949. El mundo, ¿cuánto ha cambiado desde 1949 a la fecha? ¿Cuántas modificaciones le han hecho a la Constitución? Por ahí había un documento, no lo abrí, pero hay un documento donde hay una lista enorme de modificaciones que le han hecho a la Constitución. ¿Por qué? Porque no es perfecta. Entonces, ¿cuál es el problema de eventualmente sugerir la posibilidad de hacer cambios a la Constitución, una nueva Constitución, hacer una constituyente, que haya un gran diálogo de un montón de sectores a nivel nacional que digan y definan cuáles son las necesidades que tiene el país y cuál podría ser ese nuevo marco jurídico principal para poder actuar y lograr las cosas que se necesitan? Cosa que es legítimo, ella puede aspirar a tener los 45 diputados, pero está claro que ¿para qué quieren esos 45 diputados? Para cambiar por completo la Constitución o convocar una constituyente y acabar con el régimen de garantías democráticas que tenemos en el país. Esas son dos cosas distintas. Pensar, soñar, vislumbrar que haya una constituyente para hacer una nueva constitución, una mejor constitución, porque ese sería el propósito, ¿verdad? Me imagino, no una peor, sino una mejor constitución, porque eso tiene que significar romper el régimen de garantías, creo que dijo. No voy a batear, voy a ponerlo, perdón, no voy a aventurarme a decir algo que no es. Un segundo. Eh, Diputados para cambiar por completo la Constitución o convocar una constituyente y acabar con el régimen de garantías democráticas que tenemos. ¿Por qué? A ver, la pregunta, ¿por qué tiene que ser vinculante o relacionado el hecho de hacer una nueva constitución con romper el régimen de garantías? ¿Por qué una nueva constitución no podría fortalecer el régimen de garantías?
actualizar, modernizar, robustecer, meterle esteroides al régimen de garantías. ¿Por qué? Porque necesariamente una nueva constitución tiene que ser un retroceso en la visión democrática y la gobernabilidad de un país. Aquí lo que yo trato es de analizar cuál es el fondo del discurso político y a qué se están refiriendo cuando en realidad las opciones con una nueva constitución son muy amplias. Es como generar un nuevo panorama para el país, que ojalá sea positivo. En el país. El presidente habla imprudentemente de todas estas cosas, ¿verdad? Habla libremente tal vez renuncio y me lanzo para diputado, que nuevamente tiene el derecho a hacerlo. Sería la primera vez en la historia de Costa Rica que sucedería una cosa así por el estilo, pero él ha sido muy reiterativo. En la conferencia de prensa del miércoles, él amedrentó a jueces, amedrentó al fiscal, o intentó amedrentar, ¿verdad? Al juez de garantías, en el caso este de la caja, lo llamó por nombre completo, nombre y dos apellidos, y dijo, bueno, él es un hombre joven, él sabrá cómo enfrentar esta situación. Don Daniel, Amedrentar. Amedrentar es infundir miedo, atemorizar, usado también como pronominal. Ok, infundir miedo y atemorizar. Mm, ¿Creen ustedes de que cuando el presidente hace alusión a la fiscalía, al juez que está viendo el tema de la denuncia por el tema de la caja, está amedrentando, es decir, infundiendo miedo o atemorizando? O ¿verdad? Yo no voy a definir cuál de las dos. Esa es una opción. Opción A, infundir miedo y amedrentar a la fiscalía y al juez. Opción B es hacer un llamamiento a el sentido común, a una apertura de mente, a una visión pragmática, a aplicar una justicia imparcial y ciega, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Ver el contexto país, ver el marco legal y tomar decisiones adecuadas. ¿Cuál de las dos? ¿Opción A u opción B? ¿Por qué necesariamente lo que diga una persona, ya no el presidente, una persona, se tiene que tomar como amedrentamiento en lugar de una invitación a generar criterio? Ese es el punto, ¿ok? Por eso es que el discurso político normalmente tiene un trasfondo, un sentido y una intención. Y si nosotros, perdón por el término, tragamos masticado, entonces no vamos a definir qué es realmente lo que estamos comiendo. Por eso es un acto de responsabilidad, a mi parecer, escuchar lo que dice el político, desmenuzarlo, desarmarlo, deconstruirlo y entender el sentido que debe tener eso, si tiene sentido, porque hay políticos que dicen cosas que no tienen ningún sentido, y eso sí lo digo con total convicción. Y vamos escuchando cómo vienen aquí los discursos, ¿verdad? Recuerden que habíamos hablado volumen de la voz, eh, el discurso seguido, o sea, de que no hayan titubeos, ¿verdad? La seguridad. Vamos a ir viendo todas esas cosas. Daniel, son palabras fuertes. Sí, sí, a mí me parece igual que precisar algunas cosas aquí es absolutamente necesario. Y vuelvo, me traje los textos de lo dicho también por el diputado Fensac en su control político del miércoles. Y dice, bueno, esta es una nota de Delfino, ¿no? Que traduce también lo que dice don Eli. Y si no es así, pues entonces habría que reclamarle a Delfino. Pero dice, el líder del Partido Liberal Progresista, Eliezer Fensac Mintz, llamó este miércoles a la Fiscalía General de la República a abrir una causa penal en contra del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, por el delito de sedición, a raíz de las declaraciones en conferencia de prensa este miércoles. Textual también de lo que dice en su discurso. Dice, el llamado a la sedición que ha hecho hoy el presidente de la República no es de recibo. Decirle a los ciudadanos, estén listos, estén preparados. Quiero parar acá, disculpen enormemente, pero vean, mientras el diputado
Daniel Vargas hace su intervención, observen el semblante, ¿verdad? O la expresión del diputado Eli Feinsack. Defínanlo ustedes. ¿Cuál es el semblante? ¿Qué denota? ¿Qué reciben ustedes como mensaje cuando ven esa expresión? ¿Ok? No me voy a meter a decir yo. Vamos a hacer el ejercicio. Coméntenlo ustedes. Ahí están los comentarios. Pero lo que sí voy a anotar es esto. Esto es como ansiedad, inseguridad, temor, expectativa, intranquilidad. Esto de estar aquí moviendo las manos, frotándose las manos. Em, Dicen por ahí de que uno no se puede frotar las manos si las manos están muy secas porque es incómodo y es molesto, ¿verdad? Para eso tiene que haber una leve sudoración por lo menos, que también denota un poquito eso. Por ahí dicen, tendría que revisarlo con algún profesional en la salud. Vamos a continuar. En los países civilizados estas cosas se resuelven en las urnas. Yo no sé si vamos a llegar a los comicios en paz. Tal vez haya que hacer una movilización social antes que esto. Perdóneme, demuéstreme, diputado Feinsack, ¿cuándo habló el presidente Chávez de una movilización social? Yo creo que usted viene con temores hace rato, donde inclusive ha estado haciendo algunas similitudes con presidentes que se quieren postergar en el ejercicio del poder. Don Rodrigo ha sido absolutamente respetuoso del orden constitucional, de las instituciones, y ha dicho claramente que no es su intención jamás perpetuarse en el poder. Entonces, me parece que como no le funcionó ese discurso en su momento, ahora viene a tratar de utilizar otro concepto que llama sedición. Yo me traje el código para ofrecérselo muy respetuosamente, para que me diga dónde en el Código Penal costarricense, don Eli, está catalogado el delito de sedición como usted lo menciona en su discurso. Porque Obviamente, ya se había establecido claramente de que el delito de sedición no existe en el Código Penal. Sin embargo, agarrándose de la nota de Delfino, ¿ok? Que vamos a ver si el diputado Eli Feinsack la niega o no la niega, ¿verdad? El planteamiento que hace Delfino, y agarrándose evidentemente del llamamiento del diputado Feinsack a la fiscalía. O sea, yo no puedo llamar a la fiscalía o decirle a la fiscalía que investigue algo que no es un delito. Entonces, al decirle eso a la fiscalía, pues vamos a reconfirmar dónde está el delito de sedición. Ya el mismo diputado Feinsack admitió de que no existe, pero aquí está el Código Penal. ¿Dónde está? Y ese es un remate buenísimo porque evidentemente deja desprovisto al diputado Feinsack de algún elemento contundente para poder defender esa posición y esa participación en el control político, que lo que podría hacer es generar diversas interpretaciones o creencias correctas o incorrectas sobre la referencia que hacía a la sedición en cuanto al discurso del presidente. me parece que las cosas hay que llamarlas por Yo su ya le nombre. dije, yo ya le dije, el delito no existe en el Código Penal. Pero usted lo llamó así, delito de sedición, y Porque estaba llamando... usted acaba de leer el artículo 4 de la Constitución, que es la ley fundamental de Costa Rica. Ajá, Y el artículo 4 de la Constitución habla del delito de sedición. donde no aplica. Ok, la Constitución habla de un delito de sedición, pero no está en el Código Penal. Entonces, el Código Penal está mal o está incompleto, de repente, ¿verdad? O la Constitución lo que establece es un proceder correcto o incorrecto que eventualmente en el Código Penal está desglosado en otros delitos, no específicamente en sedición. Entonces, pregunta, si en el Código Penal no está sedición como delito, no es un delito por más que la Constitución lo establezca o lo mencione el término sedición. ¿Es así o no es así? Evidentemente para los puestos que son electos por el pueblo. Pero eso Presidente, a mí no me queda claro. vicepresidente. Por Porque supuesto que está clarísimo. El presidente, por supuesto. Y aquí termina. Dice el diputado Daniel Vargas. Eso no aplica, lo que ya habíamos comentado, para personas electas por voto popular. Y el diputado Feinsack, que es economista, tengo entendido, dice que eso no le queda claro. Ok, yo creo que aquí la enseñanza más importante es cuando nosotros, ya en el diario vivir incluso, cuando nosotros vamos a decir algo
especialmente que no está ligado a nuestro conocimiento más profundo, a nuestra expertise, a nuestra profesión, a eh, a nuestra labor diaria, o sea, un tema que no dominamos. Si nos vamos a referir a un tema que no dominamos completamente y que es técnico, tenemos la responsabilidad de informarnos bien, porque podemos pecar de ignorantes y todos somos ignorantes en las cosas que no sabemos, obviamente, es la lógica, ¿verdad? O sea, yo no puedo opinar sobre medicina porque soy un ignorante en medicina. No puedo opinar sobre temas profundos de economía porque soy un ignorante en temas profundos de economía. Yo puedo opinar con más convicción, con más certeza y con más responsabilidad en temas de comunicación, porque soy periodista, en temas de docencia, porque estudié para ser profesor, ¿ok? O en temas de marketing, porque tengo una preparación profesional en marketing. Ahí sí yo puedo expresarme con total autoridad. Pero si yo voy a hablar, por ejemplo, de un tema, no sé, de arte, ¿ok? Yo no soy una persona preparada en arte, por lo menos tengo la responsabilidad de saber qué tipo de arte es ese, qué tipo de técnica se utilizó, cuándo se hizo, quién lo hizo, entender el contexto, ver el significado y luego de eso hacer una opinión más o menos fundamentada. No como experto, solamente una opinión. Entonces, el discurso político está plagado de este tipo de afirmaciones, de exposiciones o de declaraciones que pueden, bien sea, generar un conocimiento sólido y veraz o una enorme confusión. Y es responsabilidad del emisor, del político, ser más acucioso, más responsable a la hora de emitir un criterio y es responsabilidad del receptor, o sea, de nosotros, desmenuzar lo que el político dice. Muchas gracias. Feliz fin de semana.